La palabra de nuestro tiene mensaje para su pueblo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, la primera epístola universal de San Pedro. Y vamos a abrir exactamente en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Palabra del Señor. Vamos a leer otra vez. Son 2 versículos nada más. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Palabra del Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ser breve, pero vamos a ser conciso. Vamos a tratar de ser lo más claro posible. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está acomodando lo espiritual con lo espiritual, apartando lo carnal de lo carnal. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y está entre nosotros. Amén. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Por eso es importante mantener puro nuestro cuerpo, que es un templo santo, un tabernáculo sagrado, un tabernáculo consagrado, apartado para nuestro Dios. En esta noche también damos la oportunidad a los que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Quizá hay alguna persona que estaba esperando esta palabra que Dios le va a dar. Saludamos calurosamente a esa persona. Quizá hay algunos que están enfermos o simplemente no se pudo ir al culto por alguna razón, circunstancia personal. Entonces tiene la oportunidad de ver desde su casa, desde el lugar de donde se encuentra, escuchar la palabra de Dios. Amén. Lleva por título este pasaje: Vivid como siervo de Dios. Y nos habla Pedro acerca de una manera de vivir, de una manera diferente a los gentiles. Estar entre los gentiles, pero llevar una vida diferente a ellos. Y nos dice, se refiere o si se dirige a nosotros como a extranjeros y peregrinos. Eso quiere decir que no somos de este lugar. Eso quiere decir que estamos de paso. La Biblia bien nos explica que nuestra ciudadanía no es este globo terráqueo, esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es celestial, que está en los cielos. De allí somos nosotros, pertenecemos a la ciudad celestial. Por eso es que a nosotros los cristianos Dios nos conoce, los ángeles nos conocen y también los demonios nos conocen. Si es que estamos si vivimos en el reino celestial, también el diablo va a conocernos, porque él percibe
a los cristianos. No persigue a lo impío, porque a lo impío le tiene ya comiendo de la mano, como se dice. Entonces Pedro nos habla a nosotros y se nos dirige como a peregrinos o extranjeros, que no somos residentes de este lugar, de la tierra, del mundo. Y por eso le damos gracias a Dios, gracias le damos a Dios, porque no somos de este mundo. Porque dice la Escritura que el mundo y su deseo pasan, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pedro sabe espectacularmente, maravillosamente, profundamente o radicalmente, como algunos le dicen, sabe de qué está hablando. Pedro, que en otro tiempo llevaba una vida, un estilo de vida diferente a lo que ahora está llevando, en el momento cuando él estaba escribiendo esta carta, él estaba escribiendo esta carta para los cristianos, para los nuevos cristianos, no eran para los judíos. En cierto sí también, pero judíos cristianos. No le está escribiendo a los fariseos, no le está escribiendo a los que están en el judaísmo, no le está escribiendo a los de la sinagoga, no. Le está escribiendo a los que le habían recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador por haber creído en su testimonio, en su palabra, de la palabra que trajo el Señor Jesucristo del cielo, tocante a la vida eterna, tocante a la muerte y a la resurrección. Ellos, en cierto modo, ellos creían en la resurrección, pero hasta la fecha nunca había alguien resucitado. Y van a decir, claro que sí, hermano Pastor Juan, ya ella, incluso Elías, Eliseo, ya le resucitó, pero no. En esos términos de resucitar del Señor Jesucristo y de resucitar de los hombres hay una diferencia. Revivir y resucitar. Revivir aquello que le prolongó un poco más la vida, aquello que estuvieron muertos, pero que después volvieron a la vida. Pero después volvieron a morir, obviamente, ¿verdad? Porque todavía no ocurrió la resurrección universal de los cristianos, ni local. Hay una parte en el Evangelio donde habla Mateo, creo, si no me equivoco, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice que el velo se rasgó en dos y el lugar santísimo fue descubierto. Y muchos de los santos dicen que habían dormido, o sea que vino un terremoto, un temblor, de tal manera el temblor era grande que se rompieron las rocas. Y eso es algo tremendamente sobrenatural, para que se rompan las rocas. Cuando el temblor dice que se rompió las rocas, dando a entender que en esa época a los muertos se les ponían en cuevas de rocas, por supuesto, cuevas de rocas, como va a haber cuevas de paja, ¿verdad? Se les enterraban en cuevas, en medio de las rocas. Y ahí habla de que muchos de los santos que habían muertos resucitaron y fueron testigos de lo que había pasado. Y dice que esta persona que resucitaron fueron las
testimonio lo que había ocurrido. Pero después ellos tuvieron que morir otra vez. Pero el Señor Jesucristo ya no. Él es el primogénito. Él fue el primero en resucitarse. El primero, el principio, la primicia. Entonces, Pedro se dirige a esa persona quienes creyeron en este mensaje de la buena nueva, que serían cristianos porque le siguen a Cristo o porque viven en Cristo. Siempre hablamos de esto, ¿verdad? Una persona que es de España es español, ¿verdad? Si es de Paraguay es paraguayo. Si es de Guatemala es guatemalteco. De una ciudad. Nosotros vivimos en Cristo. Nosotros no vivimos fuera de Cristo. Vivimos en Cristo. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Dios. Lo que a mí viene, yo no le echo fuera, dice. He aquí le tengo en las palmas de mi mano, dice el Señor. Y esta es la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, que ninguno pierda de lo que Él me había dado. Nadie puede ser cristiano y hacer lo que quiera hacer. Nadie puede ser cristiano y vivir como quiere vivir. Y llamarse, yo ya soy así y yo voy a vivir así porque yo ya crecí todo. Lastimosamente esta es mi vida. ¿Me aceptás como soy o no me aceptás? La Biblia rechaza totalmente esa manera, esa forma de pensar, porque nosotros tenemos que revestirnos, revestir. O sea que hay que tener un vestido puesto y volver a poner otro vestido sobre eso. Y Pedro es uno de los más, de las personas muy indicados como todos los demás para hablarnos de este nuevo estilo de vida. En el versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y nos da, nos dice en el versículo anterior que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra la mente o contra el alma. La mente y el alma están unidos. La mente y el alma se podría hacer que es uno. La mente podría ser el fruto del alma. Nuestro andar, nuestro vivir es el fruto del espíritu. Si no tuviéramos espíritu, estaríamos muertos. Pero el alma se conecta con la mente. Entonces cuando dice en mente, también se está refiriendo a nuestra alma. O cuando dice alma, se está refiriendo a nuestra mente. Entonces lo que nos está diciendo es que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra manera de estar viviendo. Y todo comienza en la mente o en el alma. Porque el alma es lo que se encarga de los deseos. Y se manifiesta por la mente y por nuestro cuerpo, por nuestros ojos. Tiene que dar a luz de una u otra forma lo que el alma está deseando. Si uno piensa, vamos a suponer que accidentalmente tomó una pastilla y había sido esa pastilla, no era bueno, que le puede hacer mal. Y comienza a pensar tan profundo de lo que hizo, se puede hacer realidad.
eso que estás pensando. Si llegara a escuchar una noticia de que mañana va a venir un cataclismo, mañana va a venir algo, una tragedia tan grande alrededor de nosotros, y uno comienza a pensar en ese cataclismo, en ese desastre natural, en esa destrucción, ¿qué va a lograr? Primero va a sudar. ¿Qué está produciendo la mente? Está produciendo sudoración. Ya está sudando. Después, el corazón comienza a latir más fuerte. Después, ya comienza a sentir mareo. Y se va manifestando. El producto de la mente ya se va manifestando, ya está mostrando su efecto. Entonces, si nosotros pensamos en que Jesús está con nosotros, si nosotros pensamos que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué puede pasarnos? Va a pasar lo que vamos a tener paz en nuestra alma. Vamos a tener paz en nuestro corazón. No vamos a tener miedo de la muerte. Va a venir la muerte y voy a recibir que tal muerte como estás, que Dios te bendiga. Adelante, hacer lo que tengas que hacer. Hazlo rápido. Viene el cataclismo, viene lo que venga, voy a estar tan seguro ahí. La roca no se va a mover. Si uno es tan impresionante lo que una persona puede lograr a través del pensamiento o a través del poder que tiene la mente. Y eso es lo que Pedro nos está hablando. Y dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Contra nuestro, no dice que batalla contra nuestro cuerpo. Seguramente iban a decir que batalla contra el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros decimos: ay, mi carne me pide, mi carne me pide. No es tu carne, es el alma que está pidiendo. Es el alma que está pidiendo, quiere. Es el pensamiento que quiere. El pecado siempre se va a originar primero en nuestra mente, en nuestra alma. Es la primera puerta. Si llega a entrar, va a llegar hasta nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón, dice la Escritura que el pecado, nosotros cuando somos tentados, no somos tentados de parte de Dios, sino que somos tentados en nuestra propia concupiscencia y lascivia que están en nosotros. Y cuando el pecado es consumado, dice, da a luz la muerte. Pero hay otra parte de la Biblia que dice que es poderoso, o sea que Dios sabe guardar a los piadosos de la tentación. Y poderoso es aquel que os guardará firme y sin caída, también dice, creo que está en Judas. Dios puede hacerlo si es que nosotros mantenemos nuestro pensamiento en Él. Como dice la Escritura: oh Dios, tú mantendrás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces Pedro sabe de quién está hablando. A los cristianos, a los primeros cristianos, le está diciendo que lo que murmuran por vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, porque Dios va a visitarnos.
Y los que estaban murmurando por nosotros, ellos se van a quedar para ver la gran tribulación que van a venir sobre ellos. Y nosotros ya vamos a irnos. Nosotros vamos a irnos. Y ahí donde dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando nosotros cambiamos nuestra mente, nuestro pensamiento, cuando nos renovamos, nos revestimos, las cosas cambian. Ya no son iguales. No puede ser un cristiano y llevar la misma vida que tenía cuando antes de era cristiano. Cosa que muchas veces a mí me había pasado en el tiempo antes de que me conociera, antes de conocer al Señor Jesús, antes de que Él se manifestara en mí. Yo decía por mí que yo era cristiano, pero aún vivía haciendo las cosas del mundo. Y me escondía para hacer. Porque yo no le conocía a Dios y yo me escondía y decía que estoy haciendo a escondida, a espaldas de las personas. Pero Dios estaba ahí con que escondiéndote. Pero un día el Señor se me manifestó, se me reveló y cambió mi mente. Este cambio mental no puede ocurrir así de una noche a la mañana. Naturalmente no puede ocurrir esta transformación. No puede. Tiene que haber un encuentro con el Señor. El Señor tiene que aparecernos en nuestra vida. No es que nosotros le buscamos a Dios. Dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. No importa cuánto le busque a Dios. Si Él no te busca, no le vas a encontrar. No le vas a buscar. Uno, porque no va a haber el deseo. Y si es que Dios nos pone el deseo en nosotros. Todo lo que nosotros somos y hacemos proviene de Dios. Y Pedro, que en otro tiempo tenía otra vida, incluso cuando el Señor Jesucristo se le arrestó, estaba ahí, le llevaron en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. La criada dice que le vio y le dijo, donde estaba el procónsul, no sé, pero a una parte le llevaron al Señor Jesús. Y ahí estaba Pedro y una criada dijo, tú eres de ellos, tú estabas con él, yo te he visto con él. Y él le dijo, mujer, hombre, yo no le conozco, no sé de qué me está hablando. Hombre, ya he visto, por esto es la tercera vez, no le conozco a él. Y cantó el gallo. Y dice la Escritura que Pedro le miró al Señor Jesús y el Señor Jesús le miró a Pedro. Y el Señor Jesús le miró a Pedro y Pedro le miró. Y Pedro no aguantó esa mirada y salió corriendo. Dice que lloró amargamente y se fue otra vez a lo que era su vida antigua. Se fue otra vez de donde el Señor le había sacado años atrás. Se fue otra vez en su barca, se fue otra vez en la pesca, se fue otra vez a remendar sus redes. Del mismo lugar de donde el Señor le había sacado, ahí otra vez se fue. Una enseñanza para nosotros, que cuando nosotros caemos, ¿hasta dónde podemos caer? Hasta el mismo lugar de donde el Señor nos rescató, podemos deslizarnos otra vez. En un momento dado, el Señor Jesús pasó todo su calvario, toda su angustia, su aflicción, todos los dolores. Pagó nuestra culpa en ese madero. Le mataron. Estuvo 3 días
Después de los 3 días, Él se levantó de entre los muertos triunfando y se fue junto a Pedro. Y se fue junto a Él, y ahí el Señor Jesucristo glorificado le llamó a Pedro y le dijo: ¿me amas? Y le dice: sí te amo, tú sabes que te amo. Y luego le pregunta otra vez a Simón: Pedro, ¿tú me amas? Por 3 veces le preguntó. Y ahí se entristeció Pedro y le dijo: tú sabes, Señor, todas las cosas tú sabes. Así también. Ahí Pedro tuvo un encuentro tan íntimo con el Señor Jesucristo, pero antes de eso yo creo que él tuvo un encuentro muy íntimo con Él en esa mirada. Pero como todavía todavía el Señor Jesucristo no había realizado la tarea que Él vino a hacer, entonces sus ojos espirituales todavía no se le habían abierto. Pedro le negó al Señor Jesús porque tenía miedo de morir, porque él sabía que si confesaba que le conocía al Señor Jesús, también le iban a crucificar a él, le iban a matar, le iban a decapitar o le iban a encarcelar, porque la situación estaba caliente en esa tierra, en esa ciudad, en ese país, en ese momento. Todos contra Jesús y contra sus seguidores, que era lo más extraño y lo más triste. No eran los gentiles quienes les perseguían, no eran los griegos, no eran los romanos, era su propia gente, eran los judíos. Él padeció a manos de sus hijos. El Señor no permitió que un extranjero le pusiese la mano encima. Él permitió que sus hijos le levantasen la mano. Él permitió que sus propios hijos, a quien Él había escogido, hay un rezo musical de los católicos que dice: padeció bajo el poder Poncio Pilato. Poncio Pilato le quería defender a él a toda costa. Dice que procuró hasta no poder contra los judíos, contra los sacerdotes, contra los fariseos, para poder sacarle a Jesús. Incluso la esposa de Pilato le dijo: no quiero que tenga nada que ver con este hombre, porque yo tengo un sueño y me tiene perturbado. Y más se le agravaban las cosas a Pilato. Pero le dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, como le culpándole a Pilato. Eran sus propias gente. Eran los judíos que le habían pedido que le crucificaran. No fueron los romanos, no fueron los griegos, no fueron los gentiles. Fueron su mismo pueblo. Y ahí estaba Pedro, del mismo, también de ese pueblo, judío. Y él hizo todo eso. Pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, él cambió, el Señor le cambió la mente. Le cambió su manera de pensar. Y ahora él dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os mantengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque hay batallas que están desatándose en nuestra mente. Miedo, inseguridad, dudas, principalmente estos 3: miedo, inseguridad, dudas. Lo que más batalla en contra de nuestra mente
para nosotros poder satisfacer eso, buscamos cualquier cosa, cualquier distracción para poder calmar esa inseguridad, ese miedo o ese afán que nosotros tenemos. Buscamos cualquier cosa para hacer, escuchar música, ver películas, ir de compra, ir de shopping, visitar un centro comercial, salir a despejarse, como se dice. Pero va a llegar otro momento que vas a estar sola, donde ni tu hijo, ni tu hija, ni tu pareja no va a estar ahí, solamente tú y tu conciencia, tú y tu mente. Y ahí es donde va a estar, si perdiste en contra de Él, que va a seguir teniendo en cautividad. Pero nosotros podemos cambiar eso. Podemos cambiar si es que nosotros nos ponemos en la mano de nuestro Dios y encomendarle a Él. Entregarnos por completo, cuerpo, mente, espíritu, alma, todo nuestro ser. Y comenzar a tener una nueva vida. Ya no hacer lo que hacía antes. Ya no tener miedo de lo que tenías miedo antes. Si vos seguís teniendo miedo de lo que tenías antes, significa que tu mente todavía no está renovado. Porque según lo que nosotros leemos, Pedro sí le tenía miedo a la muerte. Pero acá, después de que el Señor Jesucristo se le manifestó, Pedro ya no tenía miedo. Incluso él eligió que se le crucificase del revés. El Señor Jesucristo le dijo, cuando eran niños, te ceñías con tu ropa, con tu sandalia, y te ibas a donde querías. Ahora que eres grande, otro te ceñirá, otros te pondrán calzado y te llevarán a donde tú no quieres ir. Te llevarán a donde ellos quieren llevarte. Ya no te irás a donde no quieres irte. Y así es nuestra vida. Cuando le recibimos de verdad al Señor, cuando el Señor se nos revela, se nos manifiesta, nuestra mentalidad cambia, y cuando nuestra mentalidad cambia, nuestra manera de vivir cambia. Ahora la persona ya no van a hablar mal por nosotros como ladrones. ¿Dónde se ha visto un cristiano roba? Si roba, no es cristiano. ¿Dónde se ha visto que un cristiano miente? Si miente, no es cristiano. ¿Dónde se ha visto que un cristiano se va a matar a alguien? Si mata, no es cristiano. Salvo, como alguno dice, que está en el proceso. Porque muchas veces podemos estar en el proceso de ser cristianos. Escuchamos, nos vamos a en la iglesia, somos miembros de la iglesia, con toda nuestra membresía, con nuestras cartas, tenemos el número del pastor en nuestra agenda de nuestro celular, tenemos unos selfies con él, algunos retiros espirituales que hicimos, pero aún no es cristiano. Cristiano va a ser el día que tome la decisión de mudarse de Paraguay e ir a vivir en España. Ahí se convierte en español. Pero tiene que cambiarse, tiene que mudarse. Es así, uno está viviendo en el mundo, y mientras que vive en el mundo se le considera la vida mundano, porque vive en el mundo, haciendo las cosas de este mundo. Pero cuando se vuelve cristiano, va a Cristo, y su vida de antes él se tiene que mudar del mundo, se tiene que mudar a Cristo. Ahora ya no es mundano, ahora es cristiano. Se mudó de un lugar a otro lugar.
a vivir en otro. Bueno, ¿qué pasó de Juan? Y no sé, Juan se volvió loco. Ahora él es evangelio. Ahora él es cristiano. Y nunca nosotros los cristianos nos sentamos a discutir sobre el tema de evangelio, de mormón, de Jehová, católico. Esos son, si me permiten la terminología, son payasadas. Porque en la Biblia no aparece ninguna religión. En la Biblia no aparece ninguna donde diga, si usted pertenece a la Iglesia Universal del Reino de Dios, de los testigos de Jehová, de los mormones, usted está en la iglesia verdadera. O si dice, si usted permanece en la iglesia pentecostal, o en la iglesia metodista, o en la iglesia adventista, bautista, o en la iglesia de Islam, no dice. Y aquello, si a mí me llegan a decir, nosotros pertenecemos a esta bella organización Iglesia de Dios de la profecía, ¿verdad? Pero si me llegasen a decir la persona responsable de la obra de esta hermosa institución, si me dijera que solamente en la Iglesia de la profecía está Dios y que solamente se va a ir cuando viene Jesucristo y la demás iglesia, yo salgo de acá. Porque no hay algo que pueda avalar sobre la Biblia, porque nuestra base es la Biblia. Esta es la base. Y lo que está fuera de la base no puede, tiene que estar apoyado por la palabra, lo que va a decir. Yo no digo venía al Evangelio porque ni siquiera hay una religión evangélica. Se le conoce así porque a mí me preguntan qué religión y para acortar la conversación yo soy evangélico. Pero imagínense si me llegan a profundizar y dice evangélico, pero ¿qué es la religión? Cuando surgió, yo me voy a perder. Porque nunca me puse a pensar. Pero es para no llevar la contraria a las personas, le decimos, soy evangélico y ya. Pero en realidad nosotros no tenemos religión. Nosotros pertenecemos a Cristo. Eso sí somos. Eso sí, yo soy cristiano. Yo puedo decir con toda la letra y con la boca llena, decir que yo soy de Jesús. Yo soy cristiano porque yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. Así como alguno que es de Capiatá puede decir, yo soy capiateño. ¿Por qué? Porque vivo en Capiatá, yo soy de Capiatá. Yo con toda la letra también puedo decir, yo soy cristiano porque vivo en Cristo. Y yo sé que en mi pasado muchas cosas hice de las cuales no estoy orgulloso. También sé, como así dice Pedro, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro en otro tiempo también llevaba una vida no acorde al Señor Jesucristo. Inclusive él estaba con el Señor Jesucristo y tenía un enorme palo todavía por él. Y hay cristianos que tienen todavía armas. Cristianos que tienen armas, que tienen guardaespaldas. ¿De qué tienen miedo? Pero vuelvo a reiterar, yo creo que esas personas no son cristianas. Pero están en el proceso. Yo no soy quien para decir quién es quién y quién no es. Pero según la palabra, se puede ver de esta forma. Este es el árbol de la vida. Este es el árbol. Y es de la base, es de la raíz. En esta Biblia no se encierra la mente de Dios. Esta es una prueba de lo que Dios ha hecho en la vida de cada una de las personas. Y eso no significa que Dios hizo y ya se terminó la obra ahí.
ocurriendo las mismas cosas en nuestro día que habían ocurrido en los días de los primeros cristianos, cuando comenzó la iglesia del Señor Jesucristo, allá por Judea, por Jerusalén, por Judea, por Samaria. Y de a poco llegó también acá en nuestro país, en América. Llegó también el fuego. Y hay hombres que se encargan de llevar ese fuego de país en país. Y se va prendiendo, y se va prendiendo, y se va prendiendo ese fuego. Primero solamente era en Jerusalén. Después en Judea, como dice la Escritura. Después de Samaria. Y después ya explotó eso. Ya nadie pudo tener control sobre el asunto. Y no es que se terminó ahí. Hasta hoy en día siguen ocurriendo milagros y milagros que en la Biblia no registran. Yo escucho que hay personas que Dios le dio dientes de oro. Y eso no aparece en la Biblia. Yo escucho y creo, porque para Dios no hay nada imposible, dice Lucas 1:37, que se está hablando por una persona que no tiene ojo. Incluso se le pregunta a esa persona: ¿qué color quiere que sea tu ojo? Y la persona le dice a la persona que le está hablando: yo quiero que mi ojo sea de tal color. Y dice que tiene ese color. Todo eso ha acontecido en la manifestación del avivamiento en la calle Azusa. Personas que nunca tuvieron brazo, dice que comenzó a salir brazo. Y ellos estaban mirando en tiempo real. No es que pasó o que le pusieron una manta y después le sacó la manta y apareció su brazo. Delante de sus ojos dice que comenzó a brotar carne, hueso. Y el hueso dice que se iba formando, cubriendo con la carne, con los tejidos, hasta llegar hasta los dedos. Y eso no está registrado en la Biblia. Y ocurren milagros, y va a seguir ocurriendo milagros, pero la base tiene que ser la Biblia. Tiene que ir fundado por la Biblia, porque esta es la base, no es el todo. Esta es una parte de lo que Dios hizo, pero Él sigue haciendo hasta hoy día. No es porque ya no se escribe más Biblia, Dios ya no sigue hablando a nadie. Algunos dicen: Dios ya no le habla a nadie. Dios sigue hablando a personas. Dios sigue hablando hasta hoy día. Dios sigue operando milagros, señales y prodigios hasta hoy día. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener una mente cambiada. Para que nuestro accionar, nuestra forma de vivir sea bueno. Ya no sea más como era antes. Nosotros ya no tenemos que ser como éramos antes. Si es que nosotros le agradamos al mundo, nosotros somos del mundo. El Señor Jesucristo dice: a ustedes les aborrece, porque a mí me aborrece. Yo no soy de este mundo, ustedes tampoco son de este mundo. Y si a mí me persiguieron, a ustedes también le van a perseguir. Pero hay cristianos países que le apoya impío y dice: oh, la gloria de Dios, usando el cuerpo, ¿verdad? Y está bien, yo no digo nada, pero uno tiene que identificar cuando es de Dios o cuando no es de Dios. La iglesia no puede agradar, el mundo no puede, al mundano no le puede agradar la iglesia, porque los dos se oponen. Al mundano le gustan las obras de la carne, a los cristianos les gustan las cosas espirituales, y la obra de la carne va en contra de la obra del Espíritu, y estos dos se oponen, dice. El espiritual cree
tiene fe. Y el carnal desconfía, tiene duda. Y no pueden unirse. Por eso es que si un cristiano está siendo aplaudido, recibido por los mundanos, ese está haciendo algo que le gusta a los mundanos. Está haciendo un show, está haciendo un espectáculo, está haciendo algo que le llame la atención y que se pueda reír y pueda disfrutar y decir, ay, da gusto ir a esa iglesia porque no te hablan luego de tu pecado, no te dicen nada de esto. Incluso ellos, imagínense, traen un títere, se viste de payaso y así hay que ser, dice uno. Y arman tanta estrategia, algunos, disculpen la palabra, pero algunos hasta para ir a evangelizar comienzan a comprar víveres. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen, no lleven, ¿qué le dijo? No lleven alforja, no lleven nada, ni comida, nada, ni doble ropa, vayan así. Y no dicen, lleven víveres y vayan, hagan artimañas para llegarle a ellos. Los políticos son los que hacen eso. Los políticos, para que puedan llegar a tu casa y llevar tu foto, te trae víveres, te trae medicamentos, te trae dinero, revisa tu receta, te compra tu remedio. ¿Por qué? Porque ellos tienen un interés. Eso es lo que hacen los políticos. Una persona se aprovecha de los políticos. Y aprovecha que cuando, porque andan de inapea o peniría cuando esa ahí también tiene huir. Y los cristianos están adoptando esa teoría también. Gloria a Dios si es que a algunos les funciona. Pero lo tradicional, lo que el Señor Jesucristo mandó es, vayan y no lleven nada. En la casa donde coma, donde se queden, coman lo que se les dé. No dicen, llévenle algo de comer a ellos, sino ustedes tienen que comer de lo que, porque el obrero es digno de su salario. No se le puede poner bozal al buey que está trillando, arando. Amén. Para los que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Un estilo de vida diferente. Amén. Hasta aquí el mensaje. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar brevemente por la palabra. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo, por este precioso momento. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por haber usado a tu siervo Pedro para que él escribiera esta carta a los primeros cristianos, inspirado por el poder del Espíritu Santo. La palabra dice: lo que viene de Dios no puede perecer, no se va a acabar. Y es por eso que nosotros estamos leyendo hoy, esta noche, esta palabra, porque esto es tuyo, papá, porque esto salió de tu corazón. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es por eso que nosotros estamos leyendo, Señor. Padre, aquella persona, todo oído, que han escuchado esta palabra tuya, te pido, Señor, que tú lo conviertas, que tu palabra, Señor, lo transforme. Y te doy gracias, Señor, por aquellos oyentes que van a estar escuchando después, aún pasando los tiempos, los años. Estas palabras que han salido de ti, Señor, a través de mi boca, no se van a quedar en este lugar,
no se van a quedar en un solo lugar, papá, sino que tú ya sabes a quién le vas a hablar a través de este mensaje. Tú ya sabes a quién le vas a quebrantar, a quién le vas a transformar a través de esta palabra, a través de esto que estamos leyendo, de lo que estamos hablando hoy. Yo sé que tú vas a cambiar, transformar vidas, Señor. Aquellos alcohólicos, la vida de aquellos drogadictos, la vida de aquellas mujeres prostitutas, la vida de aquellas personas que venden marihuana, cocaína, droga. Vas a cambiar la vida de aquellas personas que tienen bodega. Vas a cambiar la vida de esas personas que están en los hospitales, que están en la cárcel. Vas a cambiar la vida, la mentalidad de los violadores, de los abusadores, de los maltratadores de niñas, de mujeres. Con esta palabra tuya, Señor, tú vas a cambiar aún a ese dictador malvado de un país entero. Porque tu palabra tiene poder, Señor. Yo no tengo nada. Es tu palabra que tiene poder, Señor. Y yo no puedo retener dentro de mí algo que tú me diste, Señor. Y ahí se va tu palabra. Yo soy, Padre amado, como un cataclismo, como un catalizador por donde se impulsa, Señor, tu palabra. No es el catalizador el que se ve, sino tu palabra, Señor. Es tu palabra que tiene vida. Yo solo soy un propulsor, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta iglesia, de esta congregación, que toque sus corazones, que los quebrante, Señor. Quebrántalo, Padre, quebrántalo esta noche, papá. Quebranta sus corazones con tu palabra. Estén en donde estén ahora, Señor, que sientan un toque en su mente, que se despierten, Padre amado, que se vuelvan a encender, que se vuelvan a prender, porque muchos ya se habían enfriado, muchos ya se habían muerto. Vuélvelos a la vida, Señor, a resucitarle, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mañana sábado